Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, así marca mi reloj, 6 de la mañana con 32 minutos. Bienvenidos, qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros, con nuestra señal. Llegamos al día viernes, esperamos que todas aquellas metas, aquellos objetivos que usted se haya trazado, se hayan cumplido. Y si no, pues hay que seguirle siempre siendo resilientes, ¿verdad?, para poder superar cualquier adversidad que se nos presente. Hablando de adversidades, hemos tenido lluvias en las últimas horas bastante fuertes, constantes sobre el territorio nacional. Hay una alerta amarilla que ha decretado las autoridades de protección civil, por lo cual llaman a la población a estar pendientes, así como también a todas las instituciones gubernamentales poderse activar ante las fuertes lluvias que caen en el territorio nacional. Así es que, amigos que nos sintonizan, si usted piensa desplazarse por las carreteras de nuestro territorio, hágalo con mucha precaución, tomando en consideración esta alerta amarilla que el Sistema Nacional de Protección Civil ha elevado precisamente por las lluvias. Bueno, quiero saludar a nuestros buenos amigos del día viernes que nos acompañan acá precisamente en el estudio para hacer los análisis pertinentes sobre los temas de país. Saludo cordialmente a Julio Valdivieso. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros del panel y sobre todo a la audiencia que tiene la paciencia de escucharnos todos los viernes. Tania Pastor también. Buenos días, Tania. Qué gusto saludarte. Hola, buen día, Ernesto, y buen día a toda la audiencia de Diálogo 21 y a todos los colegas que están ahí en el set. Un saludo muy cordial en este viernes lluvioso. Gracias, don Ronald Umaña también. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación y buenos días a Julio, buenos días a Tania y, por supuesto, a la audiencia. Un abrazo fraternal para la teleaudiencia. En su momento se incorpora nuestro buen amigo Juan José Martel. Ha tenido algún pequeño atraso, pero ya estará con nosotros acá incorporado, precisamente haciendo una lectura de los diferentes temas que este día tenemos. Hay una resolución de la Sala de lo Constitucional con relación a los temas de la reelección, la entrada en vigencia del Bitcoin esta semana, que desde luego también ha copado la titularidad de las noticias y de los debates. Y en fin, vamos a hablar, por cierto, el día de ayer hubo nuevas capturas de exfuncionarios de la administración anterior. Este es un tema que desde luego está muy, pero muy reciente. Tania, bueno, comienzo contigo para conocer tu punto de vista con relación a este tema. Bueno, a las detenciones. Sí, a lo que el día de ayer, lo más nuevo, hablando de actualidad, sí, la detención de los exfuncionarios de la administración anterior, ¿verdad? Que fueron detenidos precisamente, entre ellos el ex ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, así como también por haber fungió como presidente de la Asocambio, ¿verdad?, mientras dirigía el Ministerio de Seguridad. Pero a ver, esos son partes de los elementos que ustedes van a colocar. Dime. Esta investigación, yo creo que todos recordamos que inició en la administración anterior de Fiscalía. Nunca supimos qué había pasado tampoco es que se iba a terminar de investigar de inmediato, pero no habíamos tenido respuestas sobre este suceso. Nosotros yo creo que todos ya a estas alturas deberíamos de estar conscientes como ciudadanos que el derecho de asociación es un derecho de todas las personas y que no se está cuestionando ni en este caso de esta asociación ni en el caso de las asociaciones hacia las cuales fueron dirigidos fondos públicos desde la Asamblea Legislativa y que hay una comisión especial de investigación sobre ello, sino que lo que se está cuestionando es el objetivo para el cual se creó esta asociación, esta organización no gubernamental o esta fundación, porque ciertamente lo que vemos nosotros son personas políticas, además pertenecientes a partidos políticos que se han agrupado todos de un mismo partido, lo cual no es incorrecto, ni tampoco es indebido, ni prohibido por la Constitución, al contrario, está garantizado, pero que al parecer, según lo que se nos está mostrando por parte de Fiscalía y lo que se ha expuesto en la Comisión de la Asamblea,
es que se dedicaron a captar fondos públicos y a utilizarnos de forma discrecional, también fueron asignados de forma discrecional, y esto en el pasado, en todas las fiscalías, por lo menos desde hace 3 fiscalías, ha venido tratándose como una especie de peculado con lavado de dinero. Entonces, no sorprende en realidad, habría que ver cuál ha sido el mecanismo de asignación de fondos y de ejecución de los mismos, así como de auditoría de ejecución de los mismos, para determinar si estamos frente a la comisión de diversos delitos, porque parece que aquí es una costumbre de fiscalía llevar lo que decimos en la jerga jurídica una camándula de delitos, cuando a veces hay figuras que son específicas, a menos que se estén proponiendo como una figura de concurso real, es decir, diferentes hechos, pero que se están promoviendo en una sola acción. Entonces, hace falta todavía más información. Si conocemos lo que sucedió, que todas estas personas ahora detenidas formaron parte de esa administración de fondos públicos en el tema de las tiendas penitenciarias, que decantó en lo que ahora estamos viendo y lo que cuestionamos mucho en su momento, que por qué se estaba realizando de esa manera, porque evidentemente el ministro se había organizado para administrar fondos públicos y al parecer no había rendición de cuentas. Yo supondría que a este momento ya tiene la fiscalía y que por eso requirió y por eso llegó a esta conclusión de detención que era necesaria, porque ya tendrán un peritaje en donde se estima que la asignación fue no solo dudosa, sino que acompañada con una voluntad clara de cometer delitos, es decir, de defraudar nuestros dineros, de defraudar el dinero suyo, mío y de todos nosotros, que es de nuestros impuestos, a través del mecanismo de asociarse, es decir, utilizar la figura constitucional del derecho a asociarnos para delinquir. Esa es la que parece ser la tesis de fiscalía. Tiene que probarla porque en El Salvador y en muchas partes en el mundo, el que acusa tiene la carga de probar que lo que acusan es cierto, y la persona que está siendo investigada le asiste el derecho, que es inocente, considerado inocente, hasta ser condenado y vencido en el juicio. Ok, vamos a ver. Según las autoridades, los capturados tomaron dinero de azocambios y penales para uso personal, según las autoridades. Decía el fiscal general, era dinero que se generaba en tiendas penitenciarias y no estaban destinados en la rehabilitación de los reclusos que en algún momento lo estipulaba. A ver, el resto de la mesa, le doy la bienvenida también ya a Juan José Martel, que está con nosotros. Sí, Julio, yo creo que tenía hecho, dijéramos, un abordaje jurídico de entrada. Lógico, tenemos que esperar conocer más datos sobre la participación ya individualizada, pero quiero partir de un análisis político legal de entrada. Y es que hay que entender una cosa, que los funcionarios están sujetos a un principio de legalidad en donde se cuestiona. Hay un error, dijéramos, de que cuando se está en el gobierno creen que todo el tiempo van a estar en el gobierno. Yo observaba y miraba la forma de cómo el funcionario hace 2, 3 años aparecía como la parte representativa y ahora lo ves en un plano totalmente diferente. ¿Por qué quiero hacer alusión a este tema? Porque deben de entender de una vez por todas que tarde o temprano los funcionarios no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. Que aunque puede haber un órgano de carácter administrativo, una resolución administrativa que pudiese haber habilitado la creación de una de estas formas, eso no era una facultad implícita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si en la ley, en la norma, no hay una habilitación expresa para que un funcionario actúe, no puede presumirse que lo que no está prohibido está legalmente permitido. Eso solo opera para los particulares. En el caso de los funcionarios públicos o de los funcionarios en términos generales, solo pueden actuar si la norma, si la ley lo habilita a hacerlo. Extracámaras hablado, pues sí, eso es lo que dice la ley, el deber ser. Bueno, eso es lo que nos toca a nosotros analizar. Situaciones de hecho yo no te puedo argumentar qué es lo que va a pasar, pero miren las consecuencias de los que creyeron que en un momento no podían ser tocados. Y es que no hay, a nadie han
dijéramos agarrado, cuando son funcionarios. Eso lo que está indicando es que cualquier funcionario debe de actuar, tiene que estar habilitado en una normativa para que su conducta tenga fortaleza. No por el hecho de ostentar un cargo automáticamente habilita para actuar de tal o de cual manera. Eso es como el preámbulo para entrar a hacer el análisis. Ahora, el hecho de una imputación, lo dijo muy bien la licenciada Pastor, gozan de la presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia no solo es el hecho de gozarla, es que el tratamiento que se le debe dar a una persona, independientemente del conocimiento del delito, es ese, un tratamiento de inocente. El problema es que aquí actúa al revés. Ella terminó diciendo, mire, bueno, el que afirma tiene obligación de probar. Eso es correcto y lo sabemos los que hemos estudiado mínimamente el derecho, ¿verdad? Que el que afirma tiene obligación de probar, que la carga de la prueba se revierte, pero yo, lejos de llamar presunción de inocencia a ese tema en la Constitución, le llamo presunción de culpabilidad, porque aquí todos se presumen culpables hasta que no demostremos que somos inocentes. Si es que nadie tiene que demostrar que es inocente, la Constitución se lo presume. ¿A quién le compete probar lo contrario? A la Fiscalía en este caso. Entonces siento que tenemos muy pocos datos para ver el tema legal, no sabemos la individualización, pero no sabemos sobre todo el nivel de participación en los diferentes delitos, porque hay como 4 los que se les han imputado y habrá que esperar a quién le señala a cada uno. Don Ronald, vamos a ver. Bueno, mire, la exposición jurídica más que clara, ¿verdad?, de los dos, tanto de Tania como de Julio. Y este caso siempre pareció raro desde que lo empezaron a tocar en la fiscalía anterior. Uno se quedaba, qué raro esto. Porque es una asociación y donde eran socios todos y le compraban a no sé quién allá afuera las cosas que vendían allá adentro. Y claro, no tenemos la información, esto está bastante fresco. Pero yo imagino que al menos algún reglamento tiene que haber para esas tiendas, ¿verdad? ¿A dónde tiene que ir el lucro de esas tiendas? ¿A quién va a favorecer? A mí me daba la impresión que debería de favorecer pues a los mismos reos, ¿verdad? O sea, ver su proceso de rehabilitación. Un proceso de rehabilitación con las utilidades, pero hoy que nos damos cuenta, 14 millones de pesos, ¿verdad? Un platal realmente. Entonces, pues sí, yo diría, esperemos un poco más, pero que esto se vio mal y se vio raro desde el principio. Quizás hace unos 2 años que apareció esta situación, ¿verdad? Y entonces uno decía, qué raro, va, que todos asociados como 10 y para administrar las tiendas de los penales, ¿verdad? Ahí me empecé a dar cuenta del gran negocio que realmente tenían, ¿verdad? Pero entiendo que algún reglamento, alguna ley ha de haber para que esas utilidades, esos fondos vayan en beneficio de los reclusos, por supuesto. Okay. Sí, gracias y disculpas por venir un poco tarde. No, yo creo que esto acaba de suceder, tiene pocas horas. Todavía la noticia se está desplegando y como bien nos dice Tania y Julio, hay que esperar a ver la acusación en concreto, a ver cómo se despliega esto, a ver la individualización en cada uno de los casos. Y yo creo que sí hay que partir del principio de inocencia, pero también señalar que el tema de las tiendas de los penales estuvo siempre en la opinión pública cada vez que había un problema, ligado al tema de pandillas, ligado al tema de corrupción. En un primer momento se habló que las tiendas en los centros penales eran una forma de financiar a los grupos de las maras. Entonces, frente a eso, se tomó, dicen, la decisión de que la comenzaron a manejar funcionarios y supuestamente a partir de eso ya resolvían el problema. Pero hay que preguntarse, ¿y había un reglamento, había una autorización para poder desarrollar esa actividad? Porque si no, aparece como una de las ONGs que se han estado investigando en la Asamblea Legislativa, que recibe, en este caso no eran recursos del Estado, que reciben recursos, en este caso privados, de los reos,
y que obtienen enormes ganancias. Yo creo que el riesgo en estos casos es que como se creaba una asociación, el dinero que se manejaba era de los reos, porque eran ellos los que iban a comprar a la tienda, hasta dónde están exentos de rendir cuentas ante la Corte. Esa es una de las preguntas que yo tengo, porque esto abriría un portillo a cierto enriquecimiento ilícito, abriría un portillo a manejo de importantes recursos que, como bien dice Ronald, son 14 millones de dólares que para algún lado deben de haberse ido, en algo deben de haber sido usados. Yo diría, hay un principio de inocencia, correcto, la noticia apenas está comenzando, hay que esperar a que se despliegue, pero este era un viejo problema que se había manejando a sotoboche desde hace ratos. Quiero agregar un tema más. Es decir, cuando mis compañeros dicen, miren, un reglamento, no un reglamento, tiene que estar habilitado en la ley. Yo quiero señalar de manera puntual, porque esa concepción que se tiene por una resolución, por un reglamento, no. Tiene que haber una habilitación, y por una razón: el gobierno no persigue fin de lucro. No puede haber fin de lucro en estar creando ese tipo de ONG. No hay forma de que lo vaya a poder, a menos que exista, no sé, yo no lo conozco, una ley, ¿verdad?, que habilitara al ministro de Seguridad y el director a conformar eso. Si existe ese tema, superan el primer problema. Porque el segundo problema no solo es de constitución, es del manejo y desvío y el uso de los fondos, que es el otro elemento. A mí lo que me llama la atención, bueno, y el rol de la Corte de Cuentas, ¿verdad? Hay tantas sociedades de economía mixta en este país que ni siquiera los dejan entrar a la puerta. O sea, de verdad, la Corte de Cuentas, ¿cuál es el rol en este tipo? Es posible, porque tampoco quiero hacer una afirmación sin tenerla, que tengan en curso varias investigaciones, ¿verdad? Y que no hayan determinado, ojalá no vayan a terminar después de que terminen los funcionarios de hacer su periodo. Pero el rol de ustedes es fiscalizar los fondos públicos independientemente bajo la modalidad que se esté. Ustedes tienen rango constitucional, no pueden limitarle bajo ningún concepto su rol, pero no lo vemos. Entonces, claro, al no verlo, aquí está, ¿ves? Y esto les demuestra una cosa: la Fiscalía no anda esperando a que ustedes emitan un dictamen para proceder. Queda claramente establecido que independientemente de las auditorías de sus afirmaciones, la Fiscalía, si determina que hay un ilícito, procede, haya o no haya dictamen de la Corte de Cuentas. Y quizás hace falta agregar un aspecto importante, y es que las personas en calidad de funcionarios que omiten cumplir con su deber también están cometiendo delitos, porque aquí hemos visto omisión de deberes constitucionales y de deberes legales como si fuese el estado normal de un funcionario público, y no pasa nada. Por eso se sigue replicando, porque si acaso hubo fondos públicos en esa asociación, si acaso fue declarada utilidad pública, también el Ministerio de Hacienda tuvo que haber hecho algo. Digamos, la Corte de Cuentas tuvo que haber entrado a auditar en el momento en el que se conoció toda esta situación. Es decir, si no pasó así, habría que analizar qué es lo que sucedió, porque esto fue de conocimiento público. Entonces, hay conductas omisivas que todos los funcionarios cometen. Habría que ver si encajan en ilícitos penales, porque tuvimos el ejemplo en las asambleas anteriores que la misma Sala Constitucional, un magistrado, nada más le faltó escribir en su voto razonado que se había cometido un delito y que estaba claro el delito que se había cometido por parte de los diputados al desobedecer la sentencia de la Sala en el tema del voto en el exterior. Pero no se certificó a la Fiscalía, nada más se reconoce la conducta omisiva de los diputados a un mandato constitucional y reiterado a un mandato de jurisprudencia de la Sala. Entonces, esas conductas omisivas en El Salvador no se han sancionado. Parece que en este momento sí habrán algunos que van a ser sentados en el banquillo por omitir cumplir con su deber. Entonces, hay que analizar si en la Corte de Cuentas se inició de inmediato a auditar estos fondos, porque de lo contrario podríamos estar hablando de omisión
en conductas que derivan en delitos de incumplimiento de deberes, literalmente el delito de incumplimiento de deberes podría ser. Mira, y en este caso lo importante es que el origen del fondo, estoy hablando de Azocambio, no es más que de los internos o de las personas que llegaban. Claro, porque yo no sé si habrían fondos públicos realmente. Y me llamó la atención de las declaraciones del fiscal que dijo, mire, ese dinero no se invirtió en la rehabilitación. Eso, es que ese es el problema. Entonces, lo que pasa es que no tenemos todos los elementos de verdad sobre los alcances de la investigación, pero cuando yo me refería al tema de los fondos públicos, me estaba haciendo en aquellas sociedades de economía mixta. La Corte de Cuentas no tiene ninguna limitante para auditar cualquier fondo público, esté bajo cualquier denominación. Eso es lo que debe de entender. Lamentablemente no hemos visto ese rol activo. Sí, no, yo creo que hay que determinar también si ellos manejaban fondos públicos. Es que apenas estamos comenzando a conocer. ¿Qué pueden alegar? Poniéndome como abogado del diablo. Ellos pueden decir, no, nosotros no actuamos como funcionario, actuamos como ciudadanos común y corriente que tenemos derecho de crear una asociación. Y con esa asociación pusimos una tienda y esa tienda se manejaba toda con fondos privados y la ganancia se la dábamos. Pero ese puede ser un manejo, pero ojo, aún en este caso es evidente que se prevalecieron de su cargo como funcionarios, aunque lo hagan en su carácter individual y personal. Si pretenden ser abogado, como que pareciera ser un conflicto de chance si llegamos, mire, queremos poner un negocio dentro de un penal. Sin pretender ser abogado o de sentido común. Sentido común, por Dios santo, si eso claro. Hasta ser un experto. También no tenían un salario dentro de la asociación, ¿verdad? Que también estamos hablando que podrían estar ejerciendo dos funciones simultáneamente cuando eso está prohibido. Es decir, habría que ver en realidad si no hubo confusión de fondos públicos. Tienen razón, eran fondos de los internos con los fondos de los internos. Al final del día se supone que tenía que llegar a ellos y a las políticas. Pero va a ser interesante el desarrollo, porque si no son fondos públicos, entonces ¿quién inició la acción penal? Sí, sí. O sea, ¿cómo es que se deriva este tema? O sea, ¿bajo qué concepto? Porque para que arranque lo está haciendo de oficio la Fiscalía. Es decir, a través de una denuncia, no sé cuál ha sido la forma de haber iniciado. Fue Rogelio Rivas, el ex viceministro, que colocó una denuncia. Un aviso. Un aviso. Entonces, vamos a esperar. Yo creo que está muy reciente, hace falta que tengamos más elementos de juicio para poder fundamentar una verdadera opinión y no caer puramente en una especulación sobre un tema tan delicado como es este. No, yo espero que esté bien fundamentado. Ojalá. Eso es importante, porque si no se queda nada más en un montón de ruido, pero en la práctica no hay nada en concreto. Bueno, señores, otra de las cosas que ha sucedido esta semana, tenemos la entrada en vigencia del Bitcoin, así como también del día martes, si no me equivoco, o lunes, que fue la marcha de los martes, ¿verdad? De los jueces también, que se da en el contexto de lo que ya habíamos abordado el viernes anterior, que es precisamente tras esa reforma que se le hizo a la carrera del sistema judicial y así como también de la Fiscalía. Vamos a ver, don Ronald. Bueno, miren, lo del Bitcoin, pues, obviamente fue un fracaso la implementación. O sea, la implementación, ¿verdad? No hablo de que del Bitcoin, que puede haber sido o no haber sido un fracaso, pero la implementación, o sea, la administración de la Chivo, de la APP Chivo, pues fue un fracaso. O sea, lo hicieron mal, no hicieron las pruebas necesarias. O sea, allí salieron con mala nota los que administraron eso, los que hicieron esto. Por desgracia, todo el mundo vuelve a ver al presidente Bukele, porque claro, como él concentra el poder de la República de todos lados, cuando pasa algo malo, a él lo vuelven a ver. Pero yo no sé quién realmente era el administrador de eso, a quién le entregaron ese proyecto, pero que ha sido mal administrado, ¿verdad? Entre eso y que los resultados que la moneda que han creado, porque realmente es un criptoactivo, pero aquí lo están haciendo moneda de curso legal.
eso es otra cosa. Ese es análisis de otra cosa, ¿verdad? Ahorita solo quisiera ver la parte de que lo implementaron mal. La parte técnica, ¿no? Los que trabajaron en esto lo hicieron muy mal. Pero entiendo que ya se solventaron algunos problemas con la aplicación. Pero todavía siguen, ¿no? Pero el problema es que una cosa tan grande como esta debió haber salido perfecta desde el principio, ¿verdad? Porque eso hubiera sido un impacto y eso hubiera generado confianza. Porque lo que más necesitan las monedas es confianza, ¿verdad? Pero esto genera desconfianza a todo el mundo. Aparte de que somos el hazme reír de muchos de afuera. Ya he estado viendo un montón de memes de México y otras partes. Pues realmente debió haber esto resultado muy bien. Esto debieron haberlo manejado correctamente para tener un impacto positivo de confianza en la gente. Ok. Juan José, no te vi muy convencido con el cuestionamiento que hace don Ronald. No, yo creo que Ronald tiene razón en el punto que la aplicación tuvo fallas graves. Esto sucede siempre cuando hay una nueva tecnología, cuando hay una nueva aplicación. Y los jóvenes que están más familiarizados con la tecnología lo saben. Cuando surge un nuevo Windows, siempre tiene problemas, tiene puntos débiles, y en la medida en que la gente lo comienza a usar, se comienzan a ir superando esos puntos débiles. Incluso uno pasa años recibiendo parches de actualización de los programas que uno tiene en su computadora. Esto es algo normal, es algo que sucede. Yo considero que apenas está comenzando a instalarse. El grueso de la población va a ir poco a poco entendiéndolo. Es algo que va despacio y veremos. Yo todavía diría, hay que esperar un rato. Yo me he encontrado especialmente con la gente joven, todos los menores de 40 años, en su inmensa mayoría he estado en varios programas y en debates con muchachos que les parece que la medida es buena, que prepara la economía para lo que viene más adelante, en la cual hay toda una tendencia y una dinámica a los procesos de digitalización. Pero yo insisto, esto apenas está comenzando, hay errores, posiblemente van a haber un poco más de errores en lo que se termina de instalar y de crear bien la aplicación, y veremos ya en unas semanas cuál es el resultado ya real de estas medidas. Cuando regresemos, porque me están pidiendo ya la pausa comercial. Gracias a cada uno de ustedes por estar ya conectados con nosotros. Queremos recibir, queremos interactuar, queremos conocer la opinión que tienen ustedes con relación a estos temas. Gracias por estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas. Es importante, como siempre hemos dicho, queremos ayudar a formar su propio criterio y también pensamiento crítico. Esperamos de ustedes que vayan acompañados del respeto, por supuesto, para poder darles lectura a sus preguntas. Pausa, regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, gracias a Texaco con Tecron nos vamos a conocer cómo están las arterias, nuestras calles, avenidas y particularmente una de las principales bulevares de ingreso a la ciudad capital. 7 de la mañana con 2 minutos, lluvia sobre la ciudad capital, tráfico también, como lo podemos apreciar en estas imágenes. Por esa razón hacía la invitación a ustedes que si piensan desplazarse por las carreteras, por las calles y avenidas, tengan mucha precaución. Obviamente la constante lluvia que hemos tenido en las últimas horas ha generado y genera pues desde luego siempre que esté en el asfalto liso, pues, ¿verdad? Y eso de alguna manera pues puede generar cualquier tipo de accidente. Así es que así está el tráfico a esta hora de la mañana. Póngale muchísima atención. Recuerde, esto es gracias a Texaco con Tecron. Más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, pero lo cierto es que ya muchos bancos, quizás la mayoría, están habilitando los canales para aceptar pagos en Bitcoin. Esta es una información que tenemos ahí que podemos publicar en este momento que el diario El Mundo, por ejemplo, sale con una titularidad como esa. A ver, Julio, yo siento quedado darte la palabra. Por supuesto, el tema de la implementación de una billetera digital ha tenido los problemas que están ahí. Yo quisiera centrar nada más la observación en el sentido de cómo va a ser la implementación en términos generales. Por ejemplo, El Salvador amaneció el día martes con 3 monedas de curso legal. Amanecimos con el dólar, el colón y el Bitcoin. Monedas de curso legal. Y la ciudadanía debe entender claro qué significa, cuál es el alcance de una moneda de curso legal, con poder liberatorio y restricto, ¿verdad? Y para poder pagar obligaciones. Es decir, nadie puede negarse, porque al tener el concepto de moneda de curso legal, eso es lo que significa, con un agregado que la misma ley del Bitcoin asume de manera supletoria, la ley de integración monetaria. Entonces hay toda una forma. No sabemos cuál va a ser el rol del Banco Central de Reserva en esta nueva normativa, ¿verdad? Pero ¿a dónde está el llamado de la atención? Y es el hecho de que la ley estipula la obligatoriedad del uso de una moneda de curso legal, y esto sucedió a partir del día martes. Entonces, creo que hace falta todavía ver todo el desarrollo operativo que va a tener la implementación, el hecho de tener una moneda bajo la denominación de curso legal. Y finalmente el otro tema que tú decías, el tema de los jueces en la marcha. Ya vamos a hablar porque falta alguien que... a llegar, pero creo que el abordaje, más si se dio o no se dio la implementación de una billetera, creo que el enfoque debería estar orientado a cuál es la estructura sobre la cual va a descansar una nueva moneda de curso legal con el poder liberatorio. Fíjate que esta semana tuve la oportunidad de abordar el tema con un experto en el manejo del e-commerce, ¿verdad? El señor Girola, y él decía de que esta es una moneda sin duda alguna que sirve para hacer transacciones fuertes, amplias, pero no precisamente para hacer un uso de carácter tipo diario, si lo quieres ver. Creo que alguien decía también ahí, un experto decía, esto no es para que se esté pagando, comprando chicles en la tienda. O sea, no fue hecha para eso, esto es un criptoactivo. Un criptoactivo, algo así. Es para especular, esto es para acumular valor, esto es como el oro. ¿Verdad? Solo que esto... Y es más, puso el ejemplo de la caída del Bitcoin de 52 a 32, eso es normal. Normal. ¿Por qué? Porque quienes compran y ven el momento que sube, sacan y entonces tiende a bajar. Eso es algo... Es normal, sí, lástima que a nosotros nos tocó el día de la inauguración, ¿verdad? Y miren, lo de la aplicación, yo no justifico como Juan José el hecho que lo hayan hecho mal, no, de verdad, debió haber estado bien. Se necesita confianza para esto. Y por eso yo quería separar entre la cuestión de la implementación y lo que es la moneda, porque no es una moneda, no fue creada para eso. ¿Qué es lo que va a suceder en la economía? Eso habrá que verlo. Bueno, no fue creada, pero así dice la ley. No, si es que aquí lo están haciendo de moneda de curso legal. Ley dice moneda de curso legal. Por eso justo te digo, ¿qué le va a ocurrir a la economía? No lo sé, pero solo el hecho de meterle masa monetaria a una economía sin generar una demanda mejor, eso sube los precios. Juan José, por alusión, porque pasando iba, ¿verdad? Sí, no, definitivamente yo insisto, toda aplicación tecnológica cuando se implementa y se comienza a usar de manera masiva, comienza a tener problemas. Eso es normal y lo saben los que... Y se va a superar en un momento. Eso se va a superar, lo dijo el experto. El problema va a ser, en primer lugar, el efecto económico. Creo que eso es lo que hay que analizar por una parte. Por otra parte, lo que hay que analizar es la forma en que se han manejado los recursos para implementarlo. El rol del Banco Central de Reserva, el rol de Bandesal, creo que eso debe de quedar muy claro en la ciudadanía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la medida en que todas las personas vayan incorporándose a la aplicación Chivo y la tengamos todos,
o la tengan todos, en esa medida va a comenzar a fluir de manera diferente como no la conocíamos hasta hoy, porque allí sí puede comenzar a moverse como una moneda. La clave va a ser en el problema de la convertibilidad del Bitcoin a dólar. Pero en todo caso hay un experimento al que no podemos cerrar los ojos. Creo que los expertos lo han conocido. Lo que falta es más explicación. Yo creo que la gente está ávida de que le expliquen cómo eso va a funcionar, porque no se trata solo de que le enseñen cómo la aplicación la va a descargar y cómo la va a usar. Creo que la ciudadanía tiene que estar clara cuáles son las implicaciones económicas. Y yo diría algo, miren, según Forbes, la economía este año dicen que va a crecer el 7.5. Escribamos eso en una pizarra, 7.5. Obviamente eso es más que lo que ha crecido en los últimos años, en que hemos andado alrededor del 3%. Pero veamos si es cierto. Si al fin de año esa meta se acercó o no se acercó, se sobrepasó, creo que ese va a ser un parámetro objetivo de el efecto que, entre otras cosas, ha tenido la introducción de esta criptomoneda. Ok, brevemente, don Ronald, porque tiene la palabra Tania. No, miren, realmente la economía no ha crecido ni va a crecer. Esto es lo que se llama el efecto rebote después de una caída como la que ha tenido. Y la criptomoneda no tiene nada que ver con el crecimiento que va a tener. Yo creo que va a andar en el 7.5, eso sí lo creo. Pero esto lo ha dicho CEPAL, por cierto. No, que yo lo creo. Sí, no, sí es que es cierto. Pero este es el efecto rebote. Hasta que lleguemos a los niveles del 19, de ahí para allá se mide el crecimiento. Pero algo que quería puntualizar era, miren, esto es una sociedad anónima de capital variable y se está usando dinero del Estado para la implementación. Yo creo que algo que sí hay que, bueno, aunque lo pidamos no lo van a dar, pero lo que necesitamos es más información de parte del Estado, de todo esto, ¿verdad? Toda esa cantidad de plata es plata de pública. Lo que se perdió el primer día es dinero público. Y cuando vemos quién aparece de representante legal y administrador único de la sociedad, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Pues, ¿cómo hacen esto, verdad? Me da la impresión que es el mismo... la misma forma que hicieron para el diario El Salvador, ¿verdad? O sea que en la misma figura jurídica andan, pero por lo que decía Julio, ¿verdad? Miren, de repente el hecho que haya una cuestión jurídica escrita no quiere decir de que lo que se hace está bien hecho. Ok, Tania, vamos a ver cuál es tu impresión con relación a este tema. Bueno, yo considero que vamos a poder medir el resultado cuando ya la aplicación funcione bien. A mí sí, siempre me pareció muy claro el hecho que cuando la gente quería mandar $25 pagaba 5 de comisión, si quería mandar 300 pagaba 30 aproximadamente. Entonces ahora en lugar de mandar 25 van a mandar 30 o tienen esa posibilidad, en lugar de mandar 300 van a mandar 330. Es decir, yo creo que ese número va a ser claro en cuanto a si funciona o no funciona, por lo menos para ese tema. Es cierto, como activo virtual, el Bitcoin no fue creado para su uso diario, para ser una moneda de cambio, porque eso es lo que ahora ya parece que la población sí tiene claro. Una cosa es utilizar el Bitcoin como inversión, que ahí es donde entra la volatilidad, o utilizarlo como moneda de cambio. Yo creería que el Estado lo que espera es que al recibir Bitcoins comencemos todos a transaccionar o a realizar transacciones en Bitcoin, en lugar de estar tratando de sacar los dólares. Habrá que ver cuál es el resultado y la respuesta de la gente cuando la aplicación funcione. Lastimosamente, hay una clara campaña no solo de negatividad, sino que de confusión. Hay gente que le está diciendo a otras personas que a través de la Chivo Wallet se les va a cometer espionaje, se les va a sustraer todos sus datos. Así como decían al inicio, miren, con la vacuna va un chip que se les va a implementar, pues ahora está eso. Se están dando situaciones en las que los nietos le están sacando a las abuelitas y a los abuelitos los DUIs para eso, pero ya ahí entra en juego, digamos, los valores y los principios con los que hemos creado a nuestros niños, porque no es correcto, ¿verdad? Alguien que hace eso, pues no es chiste como se está haciendo en redes, sino que hay que enseñarles a que se respeta el dinero ajeno o los bitcoins ajenos, para el caso, los satoshis.
pero ya es algo que está en curso. Hay todavía demasiada negatividad y esa división de lo que si es negro o es blanco, pero la escala de grises deciden ignorarlas, tanto los que están a favor de toda política implementada por el gobierno como los que están en contra, no dejan un margen en el medio. Es decir, es demasiado extremas las posiciones, sirve, no sirve, sos malo, sos bueno, y a mí me gustaría que nos quede como mensaje a todos que en el medio del negro y del blanco hay tremenda cantidad de grises, es una escala interminable de grises y que no tenemos obligación ni de estar en el blanco ni de estar en el negro para que se nos esté catalogando de que somos a favor o somos en contra, somos buenos o somos malos. Ese es un análisis bien simplista y es una etiqueta muy incorrecta que que en este momento está imponiendo la gente, tanto los que se decantan de un lado como del otro, sos del bueno, sos del malo, sos incorrecto, sos correcto, sos blanco, sos negro. Entonces, ya es algo que está en curso, tratemos que funcione, tratemos de tener los cuidados. Yo siempre les voy a insistir, si van a recibir pago por servicios y por bienes a través de Bitcoin, que se aseguren de la procedencia de los fondos, tienen que documentar en sus transacciones a qué se dedica la persona, hay que realizar esa debida diligencia, porque esa debida diligencia, esa obligación que tenemos todos, no solamente es para los bancos o para las instituciones financieras, y nosotros tenemos obligación de conocer a nuestro cliente. Entonces, el problema que nos vamos a evitar es que en el futuro se nos esté investigando por lavado de dinero o se nos estén congelando bienes por extensión de dominio. Yo creo que no cuesta en realidad asesorarse para que no cometamos este tipo de delitos. A mí me da algo de miedo eso de ahorrarse esos 400 millones de dólares. La verdad es que no sé si será cierto, primero, porque a lo mejor en Estados Unidos sí se va a pagar comisión por comprar esas monedas, pero ese no sería el problema. Este país necesita más o menos 16.000 millones de dólares anuales para funcionar. Eso es lo que gastamos en lo que importamos, de gasolina, de diésel, de medicinas, de todo lo que se necesita para que esta economía funcione. Y nosotros exportamos nada más alrededor de 8.000 millones de dólares. Entonces nos faltan como 8.000. ¿De dónde se obtienen? Se obtienen de la remesa, de los dólares en efectivo que le entran a la economía a diario, que es arriba de 20 millones de dólares diarios. ¿Qué sucede si nos van a venir en Bitcoin? ¿Nos va a aceptar el mundo que compremos gasolina en Bitcoin? ¿Que compremos medicinas en Bitcoin? Yo creo que no. Entonces, esos son los problemas que pueden surgirnos y son problemas graves. El Bitcoin sí fue creado como una moneda de transacciones digitales. A mí lo que me llama la atención, lo último que planteó la licenciada Tania Pastor, dice, miren, cerciórense de la procedencia lícita de esto. Se me vino a la mente, y la licenciada es abogada, sabe, de que los pasan los notarios cuando hacen una venta de un vehículo y resulta que el vehículo es robado. Pues se llevan al notario también, ¿verdad? Como que si el notario fuera parte del robo, pero ha sido la conceptualización que se tiene. Creo que eso es importante, no hay que verlo simplemente pasar como una forma, dijéramos, de preocupación. No sabemos en la práctica. Yo sigo insistiendo que a mí el tema de la implementación de eso se va a solventar en un momento determinado. La interrogante que debemos de hacer, ¿qué efectos va a producir en la economía del país la incorporación de una moneda? Porque por más que le quieran dar vuelta, si es moneda de curso legal, tiene poder irrestricto y liberatorio, al grado tal que así lo estipula la misma ley. Entonces, ¿qué objeto tiene darle el concepto de moneda de curso legal si le vas a limitar el uso? No tiene ningún sentido. Es decir, desde el momento es que es moneda de curso legal, por cierto, la primera en el mundo que le da esa calidad, hay que entender qué significa ser moneda de curso legal. Para mí la ley tiene una secuencia lógica, sobre todo en el artículo 7, de que lo vuelve obligatorio. Es que de lo contrario no tendría sentido si fuera potestativo. Entonces, ¿para qué haces una ley? Pues, si es potestativo, ¿qué necesidad había de tener una ley? Tiene que haber una obligatoriedad en cuanto al uso irrestricto
de una moneda de curso legal. Por eso es que yo sí comparto el tema de la obligatoriedad en el artículo 7. Mientras no lo cambien, mientras siga estando así, por más que le quieran dar vuelta, que la transacción sigue siendo moneda de curso legal y no puede, óigase bien, nadie negarse a recibirlo como moneda de curso legal. Lo otro va a ser, si lo quieren implementar, porque las grandes dudas, mire, ¿se puede pagar los salarios del trabajador? Sí. Y no dice el Código de Trabajo, pues, que debe pagarse en moneda de curso legal. Es más, debería de pagarse en efectivo, porque el cheque no es moneda de curso legal, y te pagan con cheque y lo aceptás. Si el hecho de darle esa categoría es precisamente el poder irrestricto y liberatorio. Ahora, ¿va a funcionar? No tengo la varita mágica. Creo que tiene que haber un espacio. ¿Qué efecto va a producir en la economía? No lo sabemos. Unos están a favor, otros están en contra. Creo que hay que ver que se desarrolle un poco más este tema para ver los efectos en la economía y sobre todo qué beneficio le va a traer al país el hecho de contar con un instrumento. Vamos a la pausa, 7:19. ¿Querías comentar o regresamos? Porque tenemos también otros temas que abordar. Esta mañana llueve sobre la ciudad capital, insisto, ponga mucha, pero mucha atención a las direcciones que estarán dando los actores, o mejor dicho, que conforman Protección Civil, por estas constantes lluvias que hemos tenido en las últimas horas. Así es que desde ya les invito a que estar muy atentos también de las informaciones a través de nuestros medios. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El tema también que tenemos acá sobre la mesa, aparte de el relacionado con el tema de los jueces, es la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional que dio una nueva interpretación a la Constitución para permitir la reelección presidencial. Julio, veamos. Complicado este tema, pero bueno, yo quiero ser consecuente con mi forma de saberlo sostenido. Este servidor siempre fue un crítico férreo al tema de la interpretación constitucional. Siempre. Y lo venía haciendo desde las últimas 2 salas anteriores. Es más, me llamó un amigo ayer y me dijo, tengo que reconocerte que lo que tú planteabas en los temas tenía muchísima validez. ¿Por qué pongo como preámbulo este tema? Porque a mi criterio, la figura de la interpretación en este país ha servido para ampliar, para decir lo que no dice la Constitución. 2 ejemplos básicos. Criterio, sistema político, fue modificado, reformado vía resolución judicial, en el caso de las candidaturas no partidarias. Se crearon una figura de la reviviscencia, que le he querido ver de dónde revivieron leyes a través de interpretaciones constitucionales. Entonces decía, cuidado, porque se está sentando una línea jurisprudencial que después va a ser un efecto boomerang y puede volverse a regresar. He sido férreo crítico al tema de que la competencia de la Sala de lo Constitucional está para declarar inconstitucional leyes, decretos, reglamentos y resoluciones, pero no puede declarar inconstitucional una norma. Es más, ¿qué efecto jurídico tiene el hecho de que la Sala declare inconstitucional una ley secundaria? Que lo expulsa ipso iure del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, eso hace inferir que la facultad es para las leyes secundarias, pero en mi criterio no tiene poder para interpretar la norma constitucional, porque el texto lo obliga a hacerlo de esa manera en una forma expresa, el 235. Sin embargo, aquí hay que decirlo, se declaró inconstitucional la ley de estas, ¿cómo se llama? De los... ¿Cuál es, Julio? De los militares que con efecto... Ajá, la ley de amnistía. Ley de amnistía. Y con efecto retroactivo. Y con un agravante, con efecto retroactivo, cuando todos los abogados sabemos que las inconstitucionalidades de la ley es de aquí para adelante. Y dijimos algo,
No. Es más, ¿cuál era el discurso que se decía? Hay que cumplir las sentencias. Entonces, desde el punto de vista formal, hay una sentencia que no te guste, que no la compartas. Esas son unas valoraciones propias. Y esto tiene mucho que ver, dijéramos, con todos los antecedentes constitucionales que han tenido. La línea jurisprudencial que se ha mantenido es mientras todos la siguen deteniendo. Esta le da vuelta totalmente a la línea, a la corriente que tiene, y esa es la que se tiene en este momento, ¿verdad? Es la línea jurisprudencial que, dicho sea de paso, digo, nunca he compartido, ni antes ni ahora, que la Constitución pueda ser interpretada bajo el criterio de una interpretación, dijéramos, total. Entonces, no hay sentido hasta este día cómo se pudo haber ampliado el artículo 85 de la Carta Magna. O sea, ahí dice, por lo menos que la que yo tengo así dice, no sé si tiraron otra, ¿verdad? Dice, dice el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Pero no fue así. Interpretaron bajo el concepto de que era mejor para una democracia. Dijeron, no, miren, también las candidaturas no partidarias. Si me preguntan a mí, yo les digo, sí, yo comparto las candidaturas. Pero lo que no comparto, ni voy a compartir, es que vía el método de una resolución judicial se diga lo que no dice el texto constitucional, se amplíe lo que no dice el texto constitucional, porque eso estaba sentando precedentes. Este servidor nunca tuvo una agenda personal contra ninguna de las salas. Defendía el principio constitucional de la literalidad. Y miren ahora dónde estamos. ¿Cuál va a ser el concepto ahora? ¿Cuál va a ser la razón de no cumplir con una sentencia independientemente que la comparta o no? Estamos hablando desde el punto de vista formal. Entonces, me gustaría entender, antes de entrar al fondo, he puesto la forma. Y en el nuevo anteproyecto, el estudio que tiene el doctor Félix Ulloa cuando cambia a Tribunal Constitucional, también lo he cuestionado, porque ahí sí le pone de manera expresa que será el intérprete de la Constitución. Yo a la comunidad jurídica, a usted, pueblo salvadoreño, interpretar significa digerir algo oscuro para aplicarlo a un caso concreto. ¿Qué voy a interpretar cuando el texto es clarísimo? Pero si dejamos la figura de la interpretación, nadie va a poder estar en una seguridad jurídica. ¿Por qué razón? Porque yo puedo interpretar con las mismas razones para un sentido, con las mismas razones para otro. Y la experiencia me lo han dicho. Aquí ha habido selectividad en la justicia, y si no, que me someto a cualquier escrutinio. Aquí con los mismos criterios se han condenado y se han absuelto. Con los mismos criterios a unos les dan medidas sustitutivas y a otros no les dan medidas sustitutivas. ¿Bajo qué concepto? Que lo están interpretando, pero lo interpreta el que lo va a aplicar. Entonces, si usted va a interpretarle la ley a mi amigo y le voy a aplicar a mi adversario, creo que vamos mal. Así que yo quisiera hacer la introducción formal antes de que entremos a la valoración puramente política. Claro. Miren, esto tiene un fondo político realmente, ¿verdad? O sea, la resolución de la Corte Suprema, pues, es inconstitucional. Yo no soy abogado, pero fíjense que puedo leer el artículo 88. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación a esta norma obliga a la insurrección. Está el 152, el 154 y el 248. Todos esos artículos obstaculizan una reelección. O sea, es clara la Constitución, ¿verdad? Después, esto es lo que existe ahorita. Después sale el proyecto del doctor Félix Ulloa, que tampoco trae reelección. Y hoy tenemos el proyecto de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Que sí tiene reelección. Entonces, aquí lo que va a haber es una decisión política de parte del presidente, y él
va a decidir qué camino va a tomar. De ahí podremos nosotros inferir qué tipo de gobierno vamos a tener, ¿verdad? Hasta hoy es un gobierno en aras de una objetividad, la sentencia no habla de reelección. Hay que ponerla en el contexto jurídico. Sí, pero la ventaja es que como yo no soy abogado me puedo equivocar en esas cosas. Yo le veo la parte política, porque lo que dijeron políticamente es que estaban abriendo la puerta para que se reeligiera. Políticamente, yo hice el abordaje legal. Esa es mi valoración política, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿quién va a decidir esto? Me gusta ese punto. Claro, porque ¿quién va a decidir? Es el presidente. Si él dice, yo voy a agarrar la de la Corte Suprema. Bueno, entonces ya sabemos que estamos acabando con la democracia y estamos violando la Constitución actual. Pero si él dice, voy a mandar el proyecto del vicepresidente Ulloa a la Asamblea y que lo analicen y que lo aprueben entonces sabremos que seguiremos teniendo elecciones democráticas. Ok, vamos a ver, Tania, antes de... me están pidiendo la pausa para darte el tiempo prudencial. Voy a hacer una pausa y regreso contigo, Tania. Es intencional esto. Sí, eso ya es. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias por continuar con nosotros, Tania. Yo creo que en este panel nosotros cuando hablábamos del proyecto del vicepresidente, todos coincidimos que él nunca tuvo en agenda incorporar una reelección inmediata continua y de hecho él finalizó su proyecto y lo cumplió. Eso queda claro, esto ha venido de otra fuente y la introducción que hace el licenciado Valdivieso es bastante interesante, en el sentido que aquí en El Salvador, y lo he sostenido siempre, caímos en un gobierno de los jueces y continuamos en él. A nosotros, en el nombre de la jurisprudencia y al amparo del principio de independencia judicial, nos han reformado la Constitución muchas veces, han violado derechos de personas muchas veces. Y el licenciado Valdivieso puso dos ejemplos clarísimos de eso que yo creo que me gustaría escuchar a alguien intentar desmentir esa situación. En el caso del artículo 85, claramente se establece que la única forma de acceder al poder es a través de un partido político. No hay ni siquiera necesidad de interpretar. Lo que sucede es que han hecho una interpretación progresiva histórica, digámoslo de esa manera, en virtud de la posibilidad de los no partidarios, porque se dan cuenta que como es cláusula pétrea no la pueden reformar, pero aquí lo que se hace es que a través de la jurisprudencia sí han reformado la Constitución en el pasado. Entonces, ese es un caso clarísimo de reforma de la Constitución sin pasar por todo el procedimiento y sobre todo en una cláusula pétrea. Otro claro ejemplo es el tema de la reviviscencia. La reviviscencia no existe legalmente ni constitucionalmente, sino que jurisprudencialmente, incluso en el extranjero, cuando nosotros aplicamos derecho comparado y estudiamos la doctrina y la jurisprudencia de otros países, en El Salvador crearon una tercera forma de reviviscencia que no existe en ningún país del mundo. Es decir, no solamente vinieron a interpretar en el sentido de algo que ya se ha aplicado por lo menos en otro país, sino que fueron tan especiales que nos crearon una figura especial de reviviscencia en El Salvador para revivir una ley. Que fuera necesario, pues yo creo que eso podemos discutirlo, puede ser que sí, puede ser que no. El caso es que se reforma la misma Constitución, leyes y jurisprudencia en el nombre de la jurisprudencia. Y podemos seguir con ejemplos. La sentencia del 2014 de la que habla esta sentencia de la que estamos hablando en este momento estaba dirigida para que un candidato no pudiera postularse para la reelección al haber pasado solamente un periodo presidencial después. Fue dirigida. Igual, y cuando se declara inconstitucional la ley de probidad, definitivamente se cambia un antecedente jurisprudencial de la sentencia 2 de 1990, en donde la Asamblea podría tener iniciativa para regular temas de órgano judicial, que es lo que está prohibido en la Constitución, pero vía jurisprudencia se amplió siempre y cuando se respetaran los principios del parlamentarismo, del debate, etcétera. Entonces, tuvieron que cambiar el antecedente, que es exactamente lo que están haciendo en este momento.
Nosotros, yo recuerdo, en este mismo panel, antes de cerrar un debate que tuvimos, se nos hizo claramente la pregunta: ¿qué opinan de la reelección inmediata continua? Y yo les dije de inmediato: yo no tengo problemas con la reelección inmediata continua, pero sí los tengo con la perpetuidad en el cargo. Recuerdo que Marvin no quería contestar, pero así terminamos esa sesión de debate en ese momento que nos hicieron claramente esa pregunta. Y yo creo que el problema, el temor y la duda de muchos deviene en el sentido: bueno, aquí dijeron que no iban a buscar reelección, pero vean lo que está pasando, no lo está haciendo el Ejecutivo, pero lo está haciendo vía judicial. Entonces ahora hay una sentencia que habilita una reelección inmediata continua, y que cómo podemos juzgar nosotros que está incorrecta o que no está, o que es correcto que no, si en El Salvador esta es la vía a través de la cual nos cambian las decisiones y la Constitución. Y quiero terminar cuando nos dice la sentencia: miren, es que aquí y eso lo confirma el proyecto del doctor Ulloa, porque el proyecto del doctor Ulloa zanja o cierra definitivamente esta interpretación, porque las disposiciones como están regladas tanto habilita lo que dijo la sala en el 2014 de ese momento, como lo que está diciendo actualmente. Si es que, como dice Liz Valdivieso, aquí los jueces con la misma prueba condenan y con la misma prueba absuelven. Entonces, ¿qué establece la jurisprudencia en El Salvador? Que cuando se va a sentar una nueva línea jurisprudencial, un nuevo precedente, lo que se hace, tiene que verificarse que ha habido una errónea interpretación de la Constitución en el pasado, que hay una nueva Constitución o conformación del Tribunal Constitucional, que para este caso tenemos una nueva sala, y que además el contexto histórico, la coyuntura, la actualidad es diferente. Yo creo que se dan estos tres casos, y con esto sí cierro. Dice don Ronald: la Constitución manda a la insurrección en el 88 para aquel que permanezca un día más. Esto solamente es introductorio, podemos debatirlo, por supuesto, pero este no es el supuesto que me parece que va a realizar el presidente Bukele, que se va a quedar ejerciendo ipso facto, de hecho, una segunda gestión presidencial, porque entonces manda eso. En ese supuesto, que es inconstitucional completamente, a mí me gustaría hacer una encuesta y que le conteste a la gente. La gente se va porque es un mandato. La Constitución dice: deberá, es una obligación. ¿Cuántos se van a insurreccionar porque el presidente Bukele sigue? No nos engañemos, nadie va a salir a las calles más que un pequeño porcentaje de la población que no esté de acuerdo. Sin embargo, se está siguiendo una vía que se está sentando mediante jurisprudencia, puede gustarnos o no. Lo cierto es que jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay que acatarla, y es una interpretación con fundamento. Vamos a ver, Juan José. Gracias. A mí me costó mucho aprender, como no soy abogado, que las sentencias de la sala son la interpretación válida del texto constitucional. Y en el pasado, en este mismo foro, me lo decía. En segundo lugar, que frente a una resolución de la sala de lo constitucional no hay recurso. Yo recuerdo que había uno de los viejos magistrados de la sala que decía: lo que nosotros decimos es la palabra de Dios. Así era. Me costó aprenderlo. ¿Por qué me costó aprenderlo? En primer lugar, porque yo veía resoluciones contrarias al texto constitucional. Pero hombre, decía, si en la Constitución dice una cosa, ¿y cómo es que la sala está diciendo lo contrario? El ejemplo más típico es el artículo 85, que es obvio que solo a través de los partidos políticos se puede llegar al ejercicio del poder. Sí me decían, pero fíjese que hay dos interpretaciones: la textual, que es la que juran los funcionarios, la literal, y por otra parte la histórica, más heterodoxa, progresiva, que lo que pretende es adecuar el texto constitucional, que es inamovible, a las nuevas realidades. Vaya a decir, ¿qué vamos a hacer? Segundo lugar, sentencias que violaban derechos. Y cuando la Sala de lo Constitucional despidió 84 diputados suplentes de un solo plumazo, sin que mediara demanda en contra de ellos, ¿y qué hicieron? Almorzaron siendo diputados suplentes y cenaron ya sin el título, y ahí fueron los pobrecitos con su cartel ¿y qué? Violaron derechos. En tercer lugar, crearon efectos retroactivos que no existen. Yo siempre tuve entendido de que las sentencias tienen efecto hacia adelante, la inconstitucionalidad. No, pero aquí se hicieron para atrás. Y no solo es la de
la de amnistía. También cuando cancelaron a cambio democrático, le dieron efecto retroactivo. Eso era, ¿qué vamos a hacer? Por otro lado, a ellos no se les podía juzgar. Es decir, todo el mundo podía ser juzgado menos ellos. Y cuando se intentó hacer una investigación, porque todo el mundo sabe que la Sala de los Cuatro Magníficos la eligieron en Casa Presidencial y no en la Asamblea, con la presencia del presidente de la época, los jefes de partidos, un par de señorones de dinero, incluso incorporaron gente que no estaba en la lista. La Asamblea después intentó hacer una investigación y le cerraron. No se puede investigar a la Sala. Interesante. Otras sentencias las mantuvieron durante años guardadas, esperando justicia. Yo una vez puse una demanda, en el caso personal pasé tantos años que ya cuando me dijeron que tenía razón ya no tenía efecto, porque ya había pasado todo. Increíble. Los famosos 90 millones de dólares que se le declararon, no inconstitucional, sino para mientras investigaba, declararon que eso se quedaba en suspensión. Cosa que a mí me decían, eso no se puede hacer en materia constitucional, pero lo hacían. Y ya cuando lo vinieron a declarar inconstitucional habían pasado varios años. Le decían a la Asamblea los términos en que había que legislar. No solo decían eso es inconstitucional, sino que le definían a la Asamblea en qué términos tenía que elaborar la ley. Bueno, nadie decía nada. Ahora tenemos las consecuencias de todo eso. Esa es la república en la que hemos venido funcionando. Y yo recuerdo los gritos que se pegaban: se acaba la república, se muere el país, viene el fin del mundo por eso. Y nunca pasó nada. Esa es la realidad en la que hemos vivido. Y no estoy juzgando si lo que ha hecho la Sala es bueno o es malo. Es simplemente contar la historia en que ha vivido este país. ¿Por qué? Porque cuando a la gente se le afectan sus intereses, entonces brincan y salen a la calle. Pero cuando no se le afectan o cuando es beneficiado, se queda calladito con una sonrisa y hasta ahí llega. Con los jueces está pasando. Con lo que pasó con los jueces. Vamos a entrar a ese tema. Entonces, señores, esa es la forma en que en este país hemos venido funcionando, al menos durante las últimas 2 décadas. Don Ronald, ¿quiere contestarle a Juan José? Pues no, hacer una valoración. Miren, lo que no es correcto, no es correcto. Y no podemos justificar con errores del pasado los errores del presente. Más me gustó la exposición que hizo el doctor Nelson García en un debate que tuvimos en otra plataforma, en la cual él decía claramente que con esta Constitución no podía haber reelección y que lo que habían hecho era inválido, que era inconstitucional. Porque yo entiendo que lo que hizo la Sala de los Magníficos, que todo el mundo sabe aquí que fue mal electa, pues fue mal hecho con lo de los no partidarios. Pero no eso debe servir de justificación para hacer mal las cosas ahora. Debemos de mejorar y esa es una de las ventajas de la democracia, que es perfectible en el tiempo. Sí, mire, yo sin pretender... Pero yo no he justificado, yo lo que he dejado claro es, así se ha venido operando. ¿Quieren cambiar? Corrijan, hay que empezar de alguna manera. Pero esa es la realidad. Tania, sí, no, es que en realidad cuando... En la Constitución estamos claros que no podemos ser específicos y normar en cada una, es decir, las disposiciones constitucionales están elaboradas de una manera tal que tienen que ser interpretadas conforme a la coyuntura histórica, conforme a la realidad del momento y de acuerdo a las personas. Yo sí no estoy de acuerdo cuando dicen que no se debe de interpretar. El mismo artículo 268 establece que para interpretar la Constitución, no dice la Constitución, pero claramente no vamos a interpretar leyes estudiando las grabaciones y el debate que hubo en la constituyente. Esa regla rige para la interpretación constitucional. Lo que sucede es que en el nombre de la jurisprudencia se cometen excesos y no se trata de validarlos, pero ¿qué es lo que podemos hacer por ahora? Y ahí es donde entra lo que dice Lick Valdivieso. Si es que el poder no es eterno, mañana pueden cambiar la línea jurisprudencial, mañana puede ser delito todo esto, y eso es lo que tienen que entender los actuales. Tienen que verse en el espejo de los que están metiendo presos ahorita, porque es lo que puede suceder. Sí, bueno, de hecho voy a hacer una pausa para ampliar el debate.
debate, Sí. yo se lo he escuchado a los abogados y a ti en particular decir que lo que hoy se está cosechando es lo que ayer se sembró, cuando los anteriores actores de Pero la nadie me Administración obliga de a mí Justicia a cosechar eso. Ahorita, solo Nadie dejo me este obliga. elemento acá porque es bueno colocarlo sobre la mesa, pues. Es decir, los Por eso la actores maldición anteriores de la gitana- Administración de Justicia. Por eso la maldición gitana termina. de acuerdo, yo que entre abogados solo traigo- te vean. Solo les traigo a colación lo que ustedes dicen los abogados. Ay, le he dejado En yo- el sentido de que, como ayer sentaron posición, hoy El tema aquí no es lo que se diga, lo interpreta. Hay un hecho y hay una realidad. Hay una sentencia. ¿Qué va a pasar? ¿La vas a cumplir? ¿No la vas a cumplir? Yo aquí hago... son de obligatorio. ¿Es constitucional o no? Sí, y Son de espera. obligatorio cumplimiento, lo han dicho siempre. No necesariamente. Si es inconstitucional, ¿tengo la obligación de cumplirla o no? Lee el 235 de la Constitución. Va, ahí están los Y abogados. no hablo del origen de la sala de lo constitucional, que es ilegal. Miren, hay dos formas de no aplicar una norma constitucional. Lo tienen los jueces a través del control difuso. Para cuando ellos están viendo un caso concreto, él declara la inaplicabilidad de esa ley porque él la considera inconstitucional. Pero aquí estamos presentes a una resolución judicial de última instancia, o sea, no hay recurso. No hay recurso. No hay recurso, por más que le queremos dar. Que yo la comparta, no la comparta, estamos hablando en el tema O eminentemente sea, formal. me inclino Ahora, entonces a no, la reforma de Félix Ulloa. Oí lo que dice el 235, porque nadie le pone atención y cree que eso es puramente lacónico, ¿verdad? Te dice que todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protesta bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualquiera que fuera. Lo decís por el juramento que hizo el ministro de la Defensa. Es que mira, si no les gusta este volado, cambien el nombre. ¿Y para qué nos complicamos la vida? Bueno, pero no sé si un poco en alusión a tu planteamiento en el pasado, lo traje y lo coloqué en la Claro, pues, mesa. y así es. Que eso incluso te trajo problemas porque se los dijiste. Ustedes están sentando un precedente para que del día de mañana se les aplique y nada. Y todos creyeron y me criticaron. Mira cómo es el boomerang. Así es. Y ahí lo acaba de decir Tania. Me voy a la pausa. Y esa es la llorazón. Eso no significa que yo estoy de acuerdo con la sentencia. pues ¿No quiero sí. que te Si diga? están o no están de acuerdo. Claro, porque esa es la posición que debes de poner como abogado. Claro, como abogado. Pero como abogado te digo, no tengo un argumento para no cumplir una sentencia. Vamos a la pausa. Si estamos bajo el concepto de que la sentencia se... Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que este es un tema bastante complejo, pero que tiene antecedentes de lecturas jurídicas como el ejemplo que yo planteaba, y lo traje a la mesa porque fuiste tú que le decías a anteriores administradores de justicia, están sentando precedentes para que el día de mañana, así como muchos están aplaudiendo esta decisión, mañana se la van a estar criticando. ¿Eso fue o no? Sí, así fue, y tengo que ser congruente con la posición que siempre he tenido. Sigo insistiendo, no hay facultad para interpretar la Constitución, así bajo cualquier argumento que hace. Tania hizo una observación, el 268, que es los documentos fidedignos para interpretar qué quiso decir el constituyente. Y es básico, hombre. ¿Quién interpreta las partes oscuras en las leyes secundarias? ¿Quiénes las emite? En ese caso la Asamblea Legislativa, a través de una figura que se llama interpretación auténtica. Ahora, ¿quién va a interpretar la Constitución si hay oscuro un pasaje o algo? La Asamblea Constituyente. ¿De dónde pueden venir a decir de que una Asamblea Legislativa puede interpretar? Ya no digamos una vía jurisdiccional, no, pongámoslo en el texto claro. Este ha sido un instrumento que en algunos casos ha servido para decir lo que no dice la Constitución o para establecer lo que tampoco la Constitución establece. Así es que creo que va a estar muy
debatido. Sí, en eso tiene razón Eli, que es cierto. La idea de utilizar los documentos fidedignos no es para ampliar ni ir más allá ni para establecer mediante jurisprudencia lo que no establece la Constitución como derecho o como obligación. Lo que sucede es que eso es precisamente, en eso consiste el gobierno de los jueces. Y al continuar bajo esta idea de que hay cláusulas pétreas, de que la jurisprudencia tiene el rango de constitucional, así vamos a seguir en El Salvador, si es que aquí hay muchas cosas que cambiar, y por eso es que el proyecto de reforma de la Constitución es importante. Si no queremos tener este tipo de confusiones, no es que vamos a tener una Constitución que nos regule todo, pero por lo menos hay claros ejemplos que ya se vio el abuso mediante la jurisprudencia que se pueden zanjar, porque no hay seguridad jurídica en la medida en la que la sala anterior nos dice una cosa, luego viene otra, y que en un contexto diferente dice que aquella interpretó mal, pero luego mañana va a venir otra que nos va a decir, miren, esta estuvo perdidísima. Solo ahora quiero sentamos nueva interrumpirte. jurisprudencia. Por eso es que la conformación de la Corte tenía una razón de se va cambiando cada tercera parte para no quebrar toda la estructura en un momento determinado. La correlación ahora hizo cambiar. Que no comparta una posición no significa que deja de ser legal, ¿verdad? O sea, yo el llamado a la reflexión es el hecho de que estamos a las puertas de una posible reforma, y creo que todos deberíamos empujar a que la literalidad, que es la voluntad del constituyente, precisamente por eso es que es tan difícil modificar una constitución. ¿Qué pasaría en este país si aquí dice que se garantiza la propiedad privada en función social y me la va a definir una sentencia que es la función social? ¿Por qué no 10 hectáreas o 245? Lo que yo estoy planteando es el hecho de que ese gobierno de los jueces tiene que también tener límites. Por eso decía, el máximo tribunal del país no es la sala de lo constitucional, con todo el respeto que tenga. El máximo tribunal de El Salvador se llama Corte Suprema de Justicia, porque están los 15 magistrados, un tribunal ocasional, y que pudiese admitir providencias en contra de la misma sala. Pero eso no se dio por los genuflexos que fueron los anteriores magistrados. Y ese mismo argumento es lo que dice la sala. ¿Por qué 10 hectáreas o 240? No, es lo mismo. La sala dice, ¿por qué la alternabilidad es un periodo y no dos? Porque, es decir, es lo que están haciendo prácticamente. Solo una pregunta que debemos de hacernos, y este es el fondo político de todo. ¿Quién le ordenó a esta sala que hiciera eso? ¿Quién le dio la orden? Juan José. Y es que lo que sucede es sí, porque no firman todos los propietarios. Con el gobierno de los jueces, ¿quién les ordenó? Resolvieron ahí está el fondo de todo. Con el gobierno de los jueces resolvieron los grupos de poder un problema. Y es que ya no necesitaban para decisiones estratégicas comprar a todos los diputados. Bastaba con 4 jueces o 5 de la Sala de lo Constitucional y desde ahí controlaban todo. Incluso uno de los magistrados lo reconoció de manera indirecta ya cuando se iba, que dijo, hombre, legislamos en lo político, pero nunca tocamos lo económico. ¿Por qué? Porque en realidad eran los intereses que estaban respondiendo. Entonces, el gobierno de los jueces era una forma de simplificar, de volver más barato el control de las decisiones estratégicas de este país. Y hay que decirlo con franqueza. El tiempo se me fue, como siempre, muy agradecido con los 4 y con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de los hogares. Y por supuesto con todos ustedes, amigos televidentes, que asumen desde luego con mucha responsabilidad los diferentes puntos de vista que presentan nuestros invitados. Así es que desde ya muchísimas gracias. Tengan mucha precaución por las lluvias. Sí, un pequeño llamado. Miren, lo del COVID está terrible, está grave. Por favor, cuídense todos, sigan las normas. Está lleno el hospital El Salvador, está lleno la Matepec, los médicos están agotadísimos ya. Así que por favor, cuídense todos. Me parece muy interesante. Abrazo. Me parece muy interesante ese llamado. También gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.